Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, como todos los lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones. Hoy vamos a tocar temas importantes, como habíamos quedado ya la vez pasada, la sesión pasada, acerca del factor fundamental que es la familia de la persona que tiene un problema de adicciones. Hoy, como todos los lunes, nos acompaña nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Ramón Vilar. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches. Para tratar estos temas, pero principalmente y dada la audiencia que nos ha pedido que veamos el aspecto familiar, o sea, todo el entorno que rodea a la persona que presenta un problema de adicción y más que nada toda la gama de posibilidades o las posibilidades que hay dentro del Distrito Federal para que coadyuve con la familia al tratamiento de su familiar que tenga un problema de adicciones. La vez pasada estábamos viendo el factor fundamental de la mujer como centro del núcleo familiar. Habías dejado por ahí algo que salió a colación sobre la importancia de que el varón que está integrado a la familia pues cambie esa mentalidad y que ayude a la mujer para todos los aspectos de la casa y más que nada para el tratamiento de una persona que tiene un problema de adicciones. Comentabas antes de iniciar la transmisión de que algunos esposos dejan a la familia cuando hay un problema grave de adicciones o de alguna enfermedad mental. De todo esto quisiera que nos platicaras un poquito ese entorno familiar, esa situación de los padres cuando tienen un hijo que tiene este problema, Ramón, y cuáles son los centros que tenemos en esta ciudad pues para acudir, cuáles son los centros que han dado mejor respuesta o que han dado una buena respuesta y pues todo lo que conlleva tener una persona con un problema de adicciones. Todo eso en media hora. En media hora. Okay. A ver, porque dijiste muchas cosas. Primero, dices que el hombre tiene que cambiar de mentalidad y es un problema de lenguaje, pero es un problema que va más profundo. Que el hombre tiene que cambiar, tiene que ayudar, ¿sí? Si el hombre ayuda, la responsabilidad sigue siendo de la mujer. No, tiene que ser una responsabilidad. Entonces ya no ayuda. No, comparte la responsabilidad. Es muy diferente. En la familia, claro. ¿Sí? Sí. Porque si no va a haber el machismo es una subordinación de la mujer al hombre, supuestamente. ¿Sí? Podemos cambiar al otro lado y es una subordinación del hombre a la mujer, no se resuelve el problema. Claro. ¿Sí? Esto es, dos son padres y dos tienen que atender un problema que se dé en el núcleo familiar. ¿Sí? Y a lo mejor esos dos crearon el problema. En algunos casos sí, ¿cómo no? Claro ¿Sí? Que sí. Entonces, pues, tiene que cada quien asumir su responsabilidad ante el problema como lo tiene que asumir ante los hijos. Así es. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza este pequeño cambio. Por eso no es el problema de tus hijos. ¿Sí? Yo he oído a muchas madres o a muchos padres decir, pues que es tu hijo, ¿no? Pues, en lugar de decir es nuestro hijo. ¿Sí? Es tu problema en lugar de decir ¿Ya viste lo que hizo tu hijo? Sí. O sea, muy dado en la educación de nuestras familias. En nuestras familias y es negar la paternidad o la maternidad. Claro, pero cuando hay un diploma o un reconocimiento, mira lo que hizo mi hijo. Sí, es cierto. Sí. Desde ahí empieza el cambio y el asumir las cosas. A mí me gustaría contar centros de atención. Bueno, si hay alguna persona que tiene el problema, pues que se dirija concretamente a nosotros y vemos qué tipo de problema hay. En esto de los centros a mí se me ocurren dos cosas. Un pequeño bosquejo de cómo surgieron los centros de atención en México, ¿sí? Y dos, qué tipo de tratamientos hay en estos centros de rehabilitación. ¿Para qué sirven? Y qué hacer. El dos era qué hacer más con un adicto que no quiere ser tratado, ¿sí? Sí, cuando no hay voluntad de ser tratado por parte de la problema que tiene la adicción, entonces, ¿qué puede hacer la familia?
Y para también no vulnerar sus derechos. Y que el primer mecanismo de la gran mayoría de familias es negar el problema, ¿sí? Es decir, oye, es que tu hijo ha estado tomando y tu hijo ha estado fumando cosas raras, etcétera, etcétera. No es cierto, mi hijo no, ¿sí? O sea que niegan la realidad. La familia niega la realidad completamente y el adicto niega la realidad. Por supuesto. ¿Sí? El adicto dice, sí, he consumido, pero lo dejo cuando quiera. ¿Sí? O sea, minimizan el problema y lo niegan. ¿Sí? Entonces, lo primero que las familias tienen que hacer es no negar el problema evidente. ¿Sí? Pero de la negación de las familias del problema se brinca al lado contrario. ¿Sí? El chavo de 18, 19 años, y es un caso que me pasó el jueves de la semana pasada, fuma un toque de mota y ya lo quieren encerrar al chavo por fumar un toque de mota, ¿no? O sea, sí, no niego el problema, lo creo y lo enfrento. Y eso hace que se lleve a esos chavos pues a las ligas mayores, ¿no? Porque las gentes que están internadas pues ya se las saben de todas, ¿no? Entonces una persona que está empezando su carrera de adicción, que se fuma un cigarro marihuano, como dicen, un toque de marihuana, no es una persona que requiera un inmediato internamiento. Es una persona que a lo mejor quiso experimentar o a ver qué se siente, no sé, pero no tiene una adicción propiamente. Pero si los padres se preocupan demasiado y lo llevan inmediatamente a un centro, que lo pueden canalizar a una de las llamadas granjas, ahí si era un muchacho que no tenía un problema, ahí se lo pueden crear. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tuve el caso de una chica, 16 años, ¿sí? Me invitan a participar en una plática en una de estas casas de recuperación, ¿sí? En una casa así bastante fuerte, ¿no? Y de repente entre los adictos sentados está sentada esta niña de 16 años que todavía andaba con sus calcetas y una adolescente. Una adolescente completa, ¿sí? ¿Y qué hace esta adolescente aquí? Pues con un amiguito le entró a la piedra, ¿sí? Se fumaron una piedra que está bastante mal y acto seguido llevan en la interna, ¿sí? Pues todo lo que oía de todos sus compañeritos era terrible, ¿no? O sea que exacerbó el problema adictivo. No lo exacerbó, gracias a Dios, hablando con las gentes que cuidaban la casa, al ver mi preocupación por la niña, bueno, hablamos con los papás y pues, de qué se trata, ¿no? ¿Sí? El papá era taxista y estaba armado buscando a los cuates que le habían vendido la piedra a la hija para matarlos. ¿Sí? Logramos calmar al señor, o sea, ok, llegué y le dije, yo te los presento. Sí, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Los vas a matar y te vas al bote. Y entonces en tu casa va a estar sin protección. Y ahí era un padre totalmente ocupado de su familia. Sí, pero la ocupación era completamente equivocada, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, pues, necesitan terapia tu hija y ustedes. ¿Sí? Creo que tocas un punto muy interesante por todos los comentarios que hemos recibido en relación a cómo preparar a la familia cuando existe un adolescente que tiene el primer contacto o empieza a tener contacto con sustancias. Como tú comentas atinadamente, si se tiene un contacto no quiere decir que esa persona sea un adicto o que ya tenga un problema de adicción. O que esa adicción tenga que ser tratada con con una reclusión, ¿sí? Es decir, yo creo que un internamiento en cuestiones de adicciones, ya hemos insistido en los primeros programas mucho de las enfermedades mentales, quitando esto de las enfermedades mentales, un internamiento viene en dos momentos, cuando la compulsión por el consumo y el famoso craving, es decir, la obsesión constante que hay en la cabeza, el término en inglés es craving, que se tiene, es tan fuerte
que esa persona no puede dejar de consumir y entonces está atentando contra su vida o contra la vida de las gentes que lo rodean. Entonces en este momento sí se justifica un internamiento. Si no hay esa necesidad, yo no veo por qué hay que internar si no hay esas razones, yo no veo por qué hay que internar a un adicto, ¿sí? No veo, o sea, y muchas veces cuando hay otro tipo de cosas, son otro tipo de enfermedades. Y te pongo el otro extremo, vamos a brincar de extremo a extremo. Ahí estamos a los padres preocupones que en el primer contacto del hijo con la sustancia, ¿sí? Este mismo caso que estuve el fin de semana, ¿sí? Que el padre y la familia vayan a fiestas y se pongan hasta atrás con alcohol, es normal, ¿sí? Pero que haya consumido un cigarro de marihuana, ya no es normal. Ya no es normal, ¿sí? No se están midiendo con la misma vara las adicciones, ¿sí? Cuando esta costumbre del alcohol, yo tuve una paciente que no quiso ir a un grupo de alcohólicos anónimos porque el alcohólico era su papá, que ella tenía problemas con la cocaína, ¿no? ¿Sí? Entonces quería ir a un grupo de cocainómanos, ¿sí? No de alcohólicos. No de alcohólicos, pero para ella, bien centrada, cosa que el papá no hacía, tan adicción era una como la otra. Claro. ¿Sí? Esta muchacha ya lleva como 10 años limpia, sin problemas, ¿no? Pero eso era por una claridad que ella tenía mental. ¿Sí? Pero el otro caso, el caso de aquella familia que primero empezó a negar la adicción del hijo, ¿sí? Después empezó a buscar medios para quitar ese problema y entonces fue darle, no ves que sus amigos son los que lo inducen a la droga. Entonces vamos a mandarlo a Estados Unidos y se gasta la nota a la familia mandarlo en Estados Unidos, y en Estados Unidos de marihuana y alcohol que el chavo tenía, llegó pues, ya con cocaína y con otras drogas más fuertes que aprendió allá, ¿no? Sí, entonces vino la disciplina, el regaño, te quito el dinero, y entonces el chavo empezó a robar cosas de la casa y dinero de la casa, ¿sí? Y empezó un viacrucis en centros de tratamiento mal orientados, desde los caros, ¿sí? No vamos a hacer propaganda a ellos, pero ya todos sabemos que hay un océano de posibilidades en ellos, desde esos sitios donde sacan demasiado dinero, o sea, no justifican el tratamiento, esos costos, y fueron descendiendo, ¿sí? Y al final es familia que ya lo que quiere es quitarse al enfermo de encima y no lo quiere tratar, los resentimientos hechos en esa familia, entre hermanos, familiares, etcétera, etcétera, porque además, sin culpar, y esto también son casos verídicos, una familia, dos hermanos, un hermano estudioso, cumplido, etcétera, etcétera, y el otro drogadicto, ¿no? Y me refería el chavo cumplido, que la estaba pasando muy mal, que se quería, y me dice, yo también me quiero volver adicto. ¿Por qué? Pues porque el dinero, las atenciones, etcétera, etcétera, son para mi hermano, a mí no me atienden, ¿sí? Y yo llego con buenas calificaciones y me dicen, ahí déjalas, ¿no? O sea, ni siquiera las revisan. El problema es tu hermano, que es el que tiene la adicción. ¿Y por qué no ves mis calificaciones? Es que estoy muy preocupada con tal cosa de tu hermano, y además ahorita tú tienes que hacer tal cosa de tu hermano, y ahorita mi hermano, el aparato tal que tenía en la casa, el teléfono que tenía en mi cuarto, mi celular, se lo robó y lo vendió, ¿sí? Y todo era en contra del hermano aplicado, ¿sí? Le estaban premiando la adicción. Por eso es mi comentario. ¿Qué hace una familia? Ahorita estás poniendo un buen ejemplo. Hay dos hermanos, un hermano es muy cumplido, estudia, trabaja, no sé. No es nada, estudia, saca buenas notas, es un buen muchacho, muy correcto, y la contraparte del otro hermano
es adicto, es un problema, se roba las cosas, entonces empiezan a quitarle la atención al hermano bien portado para darle toda la atención al hermano con el problema de la adicción. Entonces aquí hay una situación de resentimiento para aquella persona que está haciendo las cosas bien, dice, bueno, lo que yo hago ni siquiera lo toman en cuenta, pero la adicción de este tipo que roba, que tiene de cabeza a la familia, entonces toda la preocupación va para él, mejor me vuelvo adicto. Entonces, ¿qué puede hacer la familia para ser justa, para darle la dimensión a un problema de adicciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Te voy a contar lo que pasó con mi gatita. Ah, caray, era adicta tu gatita. No, mi gatita tuvo 4 gatitos. ¿Sí? Estaban muy chiquitos los gatitos, le daba de amamantar. La vecina ogro de junto, que no le gustaban los animales, tiró comida envenenada a los gatitos. De los 4 gatitos, solo uno comió la comida envenenada. Y yo veía que los otros 3 iban y se amamantaban con la mamá, y a lo dejaba fuera. Y yo agarraba, pues, pobrecito gatito, ¿no? O sea, lo agarraba, lo llevaba a que le diera de comer la mamá, de que lo amamantara la mamá. Se levantaba la gata, agarraba al gato enfermo y lo volvía a dejar en el rincón. ¿Sí? Y se volvía con sus 3 años. ¿Sí? Esa gata está cuidando la sanidad de los gatos, no la enfermedad. ¿Sí? Los humanos la hacemos al revés. Si cuidamos la enfermedad y la acrecentamos. ¿Sí? El ejemplo que me dio mi gatita puede ser muy cruel, pero es muy real. ¿Sí? Y estamos... La selección natural. Por un lado es selección natural, pero por otro lado es, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Que tu casa haya un enfermo o que en tu casa haya sanos? ¿Qué es lo que te interesa? En mi casa haya sanos. Bueno, si estamos tan preocupados en atender realmente el problema del enfermo, ¿sí? Y descuidamos a los sanos. Estamos descuidando a los sanos y estamos cuidando la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese adicto tiene un beneficio. Por su adicción. Por su adicción. Su adicción a lo mejor empezó porque mis padres no me comprendían y no me peleaban, rebelión juvenil. Y en el momento que se volvió adicto, toda la atención se volcó sobre él. Ya está teniendo un beneficio extra. ¿Sí? Y no y no está teniendo consecuencias con su propia enfermedad. Por eso, ¿y qué recomiendas a esa familia? Fundamentalmente entrar en terapia todos. ¿Sí? Te contaba casos con esquizofrenia antes de empezar el programa y con adicciones, como madres que inclusive los padres salieron corriendo, los padres masculinos, o sea, hombres, salieron corriendo de la familia ante el caso de un chico esquizofrénico. ¿Sí? Se lo quedó solo la madre, ¿sí? Y como la madre se ha hecho una anciana en estos años, ¿sí? Y el hijo está empoderado de todas las enfermedades con las que convive ella, ¿sí? Y tiene temor de internarlo porque entonces va a ser mala madre, ¿sí? ¿Y cómo va a hacer que su hijo vaya a un hospital psiquiátrico? ¿Sí? Pero su hijo le pone el ojo así de morado y rompe las puertas de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y entonces me habla cuando rompió la puerta de su casa y cuando tiene el ojo morado, y sí, vamos a internarlo. Cuando se le baja el hinchazón del ojo y ya compuso la puerta, ay no, pobrecito, ¿cómo lo vamos a internar? ¿Sí? Esto es muy, muy común. ¿Sí? Están haciendo una simbiosis de los dos, ¿no? Y lo primero es hacer lo del mi gata con esos gatitos, ¿no? Primero salvo lo sano y luego me voy a lo enfermo. Si luego veo qué trato con lo enfermo. ¿Sí? Bien, se presenta el problema. Esta persona es agresiva. Esta persona no tiene intención, no tiene voluntad de someterse a un tratamiento. Nosotros sabemos que hay derechos humanos, que hay garantías individuales, que no podemos obligar a esta persona a que se trate sin su voluntad. ¿Qué pasa en esos casos? A ver, lo que pasaba, en México empezó a funcionar la ley independientemente de varios casos de
hijos o familiares de hombres importantes mexicanos que fueron recibidos en los llamados anexos, granjas o casas de recuperación, donde no había derechos humanos, ¿sí? Y ahí salieron, hubo hasta muertos en ellos, y entonces empezó una campaña en contra de estas casas y esta recuperación. Lo primero que hace el Estado mexicano es, en tiempos de Zedillo, se hace una norma de lo que estas casas tienen que, cómo se tienen que ser llevadas. Era una norma bellísima. Los diputados de aquel entonces, yo creo que se rompieron la cabeza haciendo una ley tan brillante que inoperante, ¿no? O sea, no servía para nada, nadie la aplicaba, ¿sí? Pero ya vino la primera norma, 96, 97 fue. Pero poco a poco se ha ido sensibilizando, y las gentes que manejan estas casas, estas granjas, estos anexos, no son gentes malintencionadas, son gentes ignorantes que, bueno, su tecnología es troglodita, a golpes, sí, pero tienen una buena intención en el fondo, y hay que capacitarlos para este tratamiento. A partir de y esta legislación se fue ablandando, digamos, en cuanto a los requisitos, porque pues, necesitabas tener un buen hospital para poner una casa que tú pagabas, ¿sí? O sea, que era de beneficencia pública, porque se mantenía con los propios recursos de las gentes que ahí se trataban, que era imposible tenerla. Se fue suavizando esto un poquito, pero afortunadamente en el Distrito Federal, no en todo el país. A partir del sexenio pasado se crea una institución que se llama IAPA, Instituto de Asistencia y Prevención de Adicciones. Instituto de Asistencia y Previsión de las Adicciones, el IAPA. Ajá. ¿Sí? Que también tiene una normativa bastante bien y que ha empezado a revisar todas las casas de asistencia del Distrito Federal para adicciones, ¿sí? Y les da cierto reconocimiento, ¿sí? Para mí, honestamente, le faltan dientes a IAPA, porque si la casa dice, pues no quiero, no sigo tus normas, ¿y qué? ¿Sí? Pues ni modo, se van los del IAPA muy tristes porque no le pueden hacer nada. Al IAPA habría que darle dientes para decir, pues no puedes, te clausuró la casa. ¿Sí? O sea, el IAPA va a ser un órgano de control, vamos a decir, de instrucción, para que todas aquellas casas de rehabilitación, centros de rehabilitación, clínicas contra las adicciones, sigan una cierta normatividad, reúnan ciertos requisitos para que la persona que acuda a esas instituciones tenga el mínimo de recursos para obtener o para facilitar su rehabilitación. Antes del IAPA, cualquiera ponía su granja, su centro de rehabilitación a su leal saber y entender y a ojo de buen cubero, y con buenas intenciones o lo que sea, pero no estaba capacitados para dar una atención buena, que tuviera un resultado positivo para los adictos. Con la creación de este instituto ya tienen cierta normatividad, ya tienen ciertos principios básicos con reconocimiento del IAPA, que nos da una cierta garantía de que puede haber rehabilitación. Tu idea es que no tiene las facultades coactivas para obligar a estos centros a cumplir con esa normatividad. Sí, mira, lo que el IAPA hace en realidad, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es en realidad, le da el visto bueno, digamos, a los centros donde no se están violando los derechos humanos. Me explico, es decir, no hay el buen tratamiento o el maltratamiento, ¿sí? Lo que el IAPA también está haciendo, aparte de esto, es decir, que es una garantía hacia la gente que va, que si tiene el registro del IAPA sabe que por lo menos ahí no va a ser amarrado, golpeado, y todas esas barbaridades que hemos oído todo en las casas registradas por el IAPA o avaladas por el IAPA, no pasa eso. Y el IAPA está haciendo una serie de cursos para capacitar también el tratamiento.
Esos, algunas casas lo siguen, otras no lo siguen, ¿sí? Y esos son relativos. Un día estando en una de esas casas, ¿sí? Habían llegado los funcionarios del IAPA a hacer una revisión a la casa, ¿sí? Yo llegué ahí cuando ya casi iban a ir de salida los funcionarios del IAPA, y el encargado, el responsable de la casa me dijo, pásale, estoy con estas gentes, participa, ¿no? Sí, cómo no. Es una casa que de siempre yo sé que los tratan bien, ¿no? Y dice la licenciada no sé en qué, que lleva la voz cantante por parte del IAPA, le dice, Hugo se llama este muchacho, oye, pero aquí tienes a 4 muchachos que no tienen problema de adicciones, que tienen retraso mental, esquizofrenia y otras cosas, y los tienes ahí, ¿sí? Estos no pueden estar aquí. Y le dijo Hugo, ¿y a dónde los llevo? ¿Sí? Dice, no, yo no sé, pero pues aquí no los puedes tener y no te vamos a dar la autorización si ellos no están aquí. Este cuate con mucho colmillo, ¿sí? Sacó las llaves de su bolsa, se las dio la licenciada y le dijo, tenga, sáquelos usted, porque yo no tengo el corazón de tirarlos a la calle, ¿no? ¿Sí? Estas son gentes que van a estar tiradas en la calle, ¿sí? Lo recogí de la calle y van a regresar a estar de vagabundos. Y aquí pues, les doy de comer. ¿Y tienen dónde dormir? Entonces, la otra se quedó así y le devolvió las llaves. No es lo mismo la teoría que la práctica. Claro, pero como empezamos el programa, ¿tú qué recomiendas para esa familia que tiene una persona con problemas de adicción? ¿Que acuda al IAPA? El IAPA lo que va a hacer, si va al IAPA le va a decir que ahí no hay tratamiento, le va a decir que vaya a los centros de integración juvenil, que son del gobierno federal, donde sí hay tratamientos ambulatorios, ¿sí? Y si la persona le sigue insistiendo a las gentes de ahí, le pueden dejar ver la lista de centros que están registrados en avalados por ellos, ¿sí? Ellos no te van a decir que están avalados, te van a decir que están registrados, porque lo que han hecho es un registro, ¿sí? Aquí estamos en pañales. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de Alcohólicos Anónimos, que surgen los grupos de 24 horas en México en los 70s? Así es. Y que decía que en Estados Unidos también surgieron los grupos Shay-Anon, que Shay-Anon no quiere decir nada, sino que era como un adicto, decía seminary, y así le pusieron, surgieron al mismo tiempo. A los grupos Shay-Anon en Estados Unidos enseguida le dieron apoyo gubernamental, recursos económicos, ¿sí? Les dieron un marco legal, jurídico, en el cual actuar y qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y los obligaron a meterse a programas universitarios para el tratamiento de adicciones, y involucraron a la ley para poder seguir dándoles recursos, que toda la gente que era detenida por faltas administrativas, manejo, choques, con pequeños robos, en estado de ebriedad, o influencia de drogas, tenían, en lugar de pasar la pena en la cárcel, le iban a pasar en uno de estos centros, ¿sí? Pues las gentes preferían pasarlos en estos centros que en la cárcel, ¿sí? Y así se empezó a desarrollar todo un programa que han creado las comunidades terapéuticas en Estados Unidos. En México surgen los mismos grupos con las mismas intenciones, con más buena voluntad de este lado, ¿sí? Y de algo bueno que fueron los primeros grupos 24 horas, que lo siguen siendo, se fue degenerando a los anexos y a situaciones más fuertes, y nunca ha habido un apoyo gubernamental. Afortunadamente ahorita sí empieza a haber cierto apoyo gubernamental, ¿sí? Los psicólogos y los psiquiatras nos resentimos mucho de que los adictos no nos den nuestro lugar de tribuna, así de decir, ustedes son los dioses, y los adictos dicen, no, pues este güey cree que sabe más que yo. Bueno, sí. Me dicen que no diga groserías, güey ya no es una grosería,
Ese güey lo dice todo el mundo hoy en día. Y hasta me dices ponerme rojo. ¿Sí? Y además eso dicen y peor. Sí. Es el lenguaje coloquial que te estás poniendo en la situación en modo, tiempo, lugar y circunstancia. Ajá. Bueno, ese susodicho, no está bien. Aquí me dicen que sí siga diciendo lo mismo. Está bien, ¿Sí? perdón. El problema de esta falta de entendimiento apenas lo estamos haciendo en México. Podemos decir, si perdimos 35 años, ¿sí?, en este inter, no importa, ya se está haciendo. Y lo importante es hacerlo bien, ¿sí? Pero para eso sí hay que darle más dientes al IAPA y recursos al IAPA, ¿sí? ¿Recursos para qué? Para capacitar a las personas que están sirviendo en esos lados. ¿Recursos para qué? Para poder financiar las mejores casas de esas, ¿sí?, que son muchas veces en colonias populares, donde no hay recursos. Claro, que no pueden ir a ese océano de posibilidades. Así es. ¿Sí? Y para terminar, pues, agradezco mucho al staff de este programa, porque por sus atenciones y porque aceptan que diga que ese es güey, ¿sí? Bien, pues interesante esto, ¿no? Porque decirlo así ante ustedes es fácil, pero cuando se tiene el problema, lo primero que hace un jefe de familia o una jefa de familia es, ¿a dónde acudo? Ahorita ya nos diste algunos Y lo seguimos tratando. mínimos posibilidades, como quieras, que es el IAPA. Por lo menos ya sabemos que hay un centro de apoyo para el tratamiento de las adicciones. Y están los centros de integración juvenil. Y están los centros de integración juvenil, que son federal, del gobierno, uno del gobierno del Distrito Federal y otro del gobierno federal, y que sí dan ayuda para las personas que tienen un problema de adicciones. Uno, que en el supuesto por lo menos nos pueden dar un listado de algunos lugares en donde no van a ser víctimas de violación de derechos humanos y que van a ver la posibilidad de que su adicto, la persona que tenga un problema, pueda rehabilitarse. Y como hemos dicho en otros programas, las personas que no tengan la necesidad de anexo, la necesidad de una clínica o de todo este problema, pues pueden acudir a los grupos de hora y media de Alcohólicos Anónimos, que sí dan resultado, y que, bueno, ahí no hay, hasta que donde yo sé, violación a derechos humanos ni nada de esto, son grupos ambulatorios, son grupos de hora y media, y no hay ningún problema de que se tengan que quedar los de Alcohólicos Anónimos. Tú estás hablando de otra corriente llamada 24 horas, que también ya están tratando de ser regulados y que no haya tanta problemática. A ver, los 24 horas nunca se tenían que quedar a fuerzas. O sea, curiosamente, 24 horas siempre nació con puertas abiertas, ¿sí? Inclusive la regla original, y fue el primer anexo que hubo ahí, creada por Artemio, árbitro internacional de fútbol, decía el viejito, ¿sí?, que había terminado de T por 8, era el que se sale ya no entra. No era que no podía salir, sino ya no podías entrar después a estar otra vez en la terapia. Anexado a las terapias, al grupo sí podías entrar. Pero no a las terapias. No, a las terapias de grupo sí. Pero no anexado. No anexado, no tenías casa y comida. Entonces, pues ya les dimos algunos tips. El IAPA se llama. IAPA. El gobierno del Distrito Federal. Centros de Integración Juvenil Federal. Los grupos de hora y media de Alcohólicos Anónimos, los que no tienen un problema tan fuerte que tengan que quedarse internados. Volveremos la próxima sesión a hablar sobre psiquiátricos, el problema de los psiquiátricos, hay problemas, hay cosas y las ahí. objeciones de los adictos a los grupos de hora y media y a los centros de integración juvenil. Perfecto. Entonces, no olviden sintonizarnos el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir tocando este tema de los centros de rehabilitación para personas que presenten problemas de adicciones. Les agradecemos el favor de su preferencia y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Y felicidades al staff.